Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que ven y escuchan la palabra de Dios a través de este medio. Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia, porque a veces no tenemos claro qué seguir, a quién seguir. En primer lugar hay que seguir a Cristo, pero Cristo fundó una iglesia a través de la cual Él quiso llevar la salvación, transmitir ese mensaje de salvación. Por eso este día vamos a reflexionar, a meditar acerca de esa iglesia que Cristo fundó como sacramento universal de salvación. Porque hoy en día hay por lo menos unos 40,000 grupos que se hacen llamar la iglesia que Cristo fundó. Algunos de esos grupos llevan un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 40 años, 60 años, 80, los que más tienen un poco más de 100 años. Y todas estas personas vienen en nombre de Cristo y anunciando a Cristo, pero a veces el problema está en la doctrina, cómo enseñan, si de verdad Dios quiere que enseñen esos. Por eso hemos sentido la necesidad, igual que otros hermanos en la iglesia lo han hecho, en la iglesia que Cristo fundó, con sencillez queremos hacerlo este día. La iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo autorizó para llevar la buena nueva a todos los pueblos de esta tierra. Esperamos que aquellos hermanos que tienen alguna dificultad, un prejuicio, que ya tienen una malicia en contra de la iglesia que Cristo fundó, sean un poquito humildes, que hablan la razón y que puedan leer la palabra con esa apertura, con esa libertad, con esa luz del Espíritu Santo, para poder entender de verdad el deseo de Dios, que todos viviéramos unidos, que fuéramos un solo rebaño, como es Él, un solo pastor. Vamos a comenzar con el texto bíblico del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículo 13 en adelante, para comprender mejor lo que vamos a reflexionar acerca de la iglesia que Cristo fundó y autorizó para llevar la buena nueva de salvación a toda la humanidad desde hace 2000 años. Dice San Mateo 16, del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este texto es el fundamento que la iglesia que Cristo fundó ha utilizado, porque es Él mismo, y yendo con sus discípulos, a medio camino les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decirle lo que opinaban algunas personas. Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, que Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero Jesús el Señor les hace una pregunta directa, personal a su grupo de seguidores más cercanos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí Pedro, con su fe que a veces era de mucho impulso, pero que tenía mucho amor al Maestro, a Jesús, y le responde con toda seguridad: tú eres el Hijo de Dios vivo.
tú eres el rey de Israel. Pedro hizo una confesión de fe. Reconoció que Jesús no era solo un hombre, no era solo un predicador, sino que era el Hijo del Dios vivo, el Salvador. Cuando Jesús escuchó esta respuesta convencida de Pedro, segura, le dijo a su vez: yo te digo, Pedro, que tú eres piedra, porque eso significa Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuchen bien, hermanos y hermanas, y lea bien en su Sagrada Escritura. Dice: mi iglesia, es singular, es una. No son unas 40,000, es una iglesia. Y esa iglesia tiene 4 notas, que es una, santa, católica y apostólica. Una, ¿por qué? Porque eso es lo que Cristo quiso. No quiso la división, no quiso multitud de grupos, cada quien hablando a su manera, entendiendo a su manera lo que Él anunció, lo que Él hizo, sino todos entendiendo según el deseo, el corazón de Dios. Es santa porque el que la fundó es el 3 veces santo, Jesús el Señor. Y es católica, y escuche bien esta palabra, que en cualquier diccionario de español usted la busque, y católicos significa universal. Es sinónimo de la palabra universal, que significa que es para todos esta iglesia. Por eso, católica, universal, para todo, para la salvación de todos, fundó Cristo esta iglesia desde hace 2000 años. Y luego apostólica, porque viene desde los apóstoles. Y vamos a estudiar eso también. ¿Por qué viene desde los apóstoles? Porque Cristo fue formándolos para que después ellos continuaran esa misión que Él comenzó. Y no olvide, hermano, esta iglesia también recibió autoridad. Además de decirle: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa fe que tú tienes, yo voy a edificar, instituir esta iglesia. ¿Y qué es iglesia? Es esa convocación de todos los bautizados. Eso es iglesia. Llamamos también iglesia al templo, pero en sí el nombre correcto es templo. Pero no es pecado si decimos voy para la iglesia, porque cuando ya estamos ahí todos los bautizados, entonces formamos esa única iglesia. Pero además de fundar Cristo esa iglesia, tomando a Pedro como esa piedra firme, como esa roca fuerte, le dice que las puertas del mal, del infierno, lucharán contra esta iglesia, pero que no la podrán vencer. Y van 2000 años de muchos ataques. Cuando esta iglesia comenzó, los emperadores la atacaron con toda la furia, queriendo destruirla. Pasaron 1, 2, 10 persecuciones de emperadores con todo su poder y no pudieron acabar con la iglesia. A tal punto que llegó a decir un hombre muy poderoso, humanamente hablando, que es Napoleón Bonaparte, dijo: los tronos caen, los reinos pasan, solo la iglesia permanece, porque también él intentó destruir la iglesia que Cristo fundó y no pudo. El padre Jorge Loring, un sacerdote que hace unos 3 años se fue a la presencia de Dios, un anciano ya de 90 años, tiene un libro que está en el internet que se llama Para Salvarte, y habla él de las persecuciones que hubieron desde el principio, y dice: la iglesia podrá ser combatida, pero jamás vencida. Y es una realidad, hermanos y hermanas. Si esta no fuera la iglesia de Cristo, con todas las dificultades que han habido, los defectos que yo tengo y que muchos que pertenecemos a esta iglesia tenemos, ya se hubiera terminado. Pero es una obra de Dios, sostenida por el Espíritu de Dios. Por eso se mantiene y se va a mantener hasta que Cristo venga. Y qué triste, qué doloroso que muchos hombres, mujeres, por sus egoísmos, por sus ambiciones materiales, humanas o lo que se han ido formando cada quien su grupito, y le han ido poniendo y diciendo a la gente: esta es la iglesia que Cristo fundó. No es cierto. Cristo fundó solo una iglesia, a la que envió, a la que le dio la autoridad,
y a la que advirtió que iba a tener muchos enemigos, al principio los emperadores, hoy en los últimos siglos. Son tantos grupos que dicen que aman a Jesucristo, pero quieren destruir a esta iglesia que Cristo fundó. Y qué triste cuando se oye: hey hermano, hey amigo, y usted persevera, está en la obra, es cristiano. Sí, ¿y en cuál iglesia se reúne? En la iglesia católica. Ah, no, ahí no hay salvación. Qué triste, hermano. En cualquier grupo se puede reunir alguien, está bien, le dicen, lo felicitan, pero si le dicen soy católico, es como la peor desgracia o la plaga. Qué triste que muchos grupos piensan así. Es señal de que no tienen mucho del Espíritu de Dios, no tienen mucho de ese amor de Dios. Si Él fundó con amor esta iglesia y ha permanecido durante 2000 años, ¿quiénes son esos grupos para decir que esa iglesia no salva a nadie? Si es la que ha llevado la buena nueva, es la que trajo la buena nueva a nuestro continente americano. En los tiempos de Cristo, hace 2000 años, este continente no sabían que existía. Hace 500 años vino la fe a este continente, a nuestras tierras, y fueron hombres, misioneros, franciscanos, agustinos, dominicos, que trajeron esa buena nueva, enviados por la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años, pero que aquí, a nuestras tierras, esta palabra de salvación llegó hace 500 años apenas. Ahora vienen unos grupos a decir que ellos son los que han traído el evangelio a su comunidad. Ay, hermano, no nos damos cuenta que la iglesia que Cristo fundó es la que ha ido llevando durante todos estos 2000 años esta buena nueva. Y la segunda parte de este texto, o la tercera más bien dicho, primero la confesión de Pedro, segundo Jesús que lo confirma como esa piedra, como esa roca firme donde va a fundar su iglesia. Y la tercera parte es que Jesús, el Señor, le da a Pedro la autoridad. Le dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra va a estar atado en el cielo, y lo que desates en esta tierra va a estar desatado allá en mi presencia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia que Cristo fundó ha sido la autorizada desde hace 2000 años. Y es sencillo. Cuando alguien se bautiza en la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, se asienta o se anota en un libro especial esa fe de bautismo. Cuando a alguien se le pierden sus documentos personales, viene a la parroquia, a la iglesia, pide que le den una fe de bautismo, y con eso pueden volver a asentar esa partida. En cualquier lugar del mundo es válido, porque esta iglesia tiene autoridad. Y Jesús se lo dijo a Pedro: lo que ates en la tierra será también atado en el cielo. O sea que lo que la iglesia aquí dice que es válido, que así es, allá dice Jesús, así es también. Entonces, qué dicha pertenecer a esta iglesia que Cristo fundó. Pero qué triste es para aquellos que no descubren en esta iglesia la sabiduría de Dios, la santidad de Dios, que se ha manifestado ya por 20 siglos. Vamos a leer otro texto bíblico que nos habla siempre de esta iglesia enviada a llevar la buena nueva, la salvación a todos los pueblos. Y vamos a leer siempre en el Evangelio de San Mateo, pero el capítulo 28, versículo 18 al 20. Nos dice San Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, o a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, esta palabra nos hace ver ese momento en que Jesús ya había resucitado y se aparece a sus apóstoles, a sus seguidores más fieles que continuamente estuvieron con Él. Y les habló así, dice: me ha sido dado todo poder, autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder, su nombre está sobre todo nombre, y por eso les dice a ellos: vayan, con toda la autoridad que yo tengo se la doy, vayan y hagan que todos los pueblos, de ahí viene la palabra católicos, para todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que Jesucristo dio hace 2000 años. Y por eso a mí me da pena cuando algún hermano dice: nosotros somos los primeros que hemos traído el Evangelio aquí. Ay, hermanito, Jesús no vino hace 2 años, hace 10, hace 80 años. Qué triste es cuando hay hermanos que hasta pelean por esto, discutimos. Las discusiones no vienen de Dios, más si es de la Biblia. Debemos hablar para edificarnos, para ayudarnos en la fe. Pero qué triste es cuando se arman discusiones, como si no amáramos a Dios. Dios quiere que su palabra sea para unirnos, para edificarnos, para santificarnos, no para discutir. Y no es discusión. Cristo envió una iglesia, y hace 2000 años, porque Cristo vino hace 2000 años, no vino hace 80, 85 años. Me decía un hermano apóstol y profeta hace un tiempo: no, hermano, nosotros somos los primeros que trajimos el Evangelio aquí al Carmen. Ay, hermano, aquí al Carmen vinieron hablando a través de esa secta hace unos 55 años, cuando mucho. Y de existir esta secta, este grupo de los apóstoles y profetas, ya unos 85 años. Cristo no vino hace 85 años. Si de verdad esa es la iglesia que Cristo fundó, esa secta, entonces todos los que vivieron hace 90 años atrás hasta llegar a Cristo se han condenado, porque ellos dicen que solo los de su grupo están salvos porque han aceptado a Cristo. Ay, hermanito, hermanita, no nos dejemos engañar. Cristo vino hace 2000 años y le dio autoridad a esta única iglesia y la envió a bautizar, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algo otro grupo dice: no, que solo en el nombre de Jesucristo. Algo otros, qué bien que lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es válido. Si esa persona no está bautizada, es válido. Pero si esa persona la bautizaron de niño, ese bautismo es otro baño. No le sirve de más solo de un baño que le refresca. A la iglesia que Cristo autorizó es a la que viene desde Cristo hace 2000 años. Y fue a los apóstoles, a los primeros seguidores, que les dio esta misión. Y esta misión ha continuado especialmente a través de los obispos que se han ido consagrando en esta iglesia que Cristo fundó hasta el día de hoy. La iglesia enseña, la iglesia bautiza, la iglesia santifica a través de los sacramentos. Y eso es lo que dice el versículo 20, Mateo 28, 20. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo no acompañara a esta iglesia con su poder, con su autoridad, insisto, hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Las 10 primeras persecuciones en los primeros 2, 3 siglos, eso fue terrible. Murió muchos hermanos y hermanas por confesar con sus labios que Jesús era el Señor. Pero no como hoy muchos grupos dicen, lo que dice Romanos 10, 9, el que confiese con sus labios que Jesús es el Señor se salvará. En ese tiempo, decir yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor es porque el emperador se proclamaba Dios, se proclamaba rey y dueño de todo. Y si alguien decía que Jesús era el rey, era el Señor, entonces moría inmediatamente. Hoy yo puedo decir todos los días y todo el día: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, yo adoro a Dios. Eso no es malo, es bueno, pero nadie me hace ningún daño por eso. Hoy es fácil decir:
confiese con sus labios y se va a salvar. No, confesar hoy con los labios a Jesús es mi forma de hablar, de actuar, de vivir y convivir con los demás, verlos con amor como hermanos. Eso es confesar con los labios que Jesús es mi Señor. Pero cuando empezó el cristianismo, por eso San Pablo quiso que se anotara eso que dice Romanos 10:9. El que confiese con sus labios que Jesús es el Señor será salvo. ¿Por qué? Porque morían, daban su vida física por reconocer a Jesús como Rey, Señor y Salvador, y no al emperador en turno. A eso se refiere Romanos 10:9, hermano. No solo levantar la mano y pelear unos con otros después. No, ese no es el deseo de Dios. Insisto, esta iglesia ha permanecido enseñando, llevando la misión que Cristo le encomendó desde hace 2000 años, porque esa promesa, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo, se está cumpliendo. Si no, ya no existiera. Insisto, ¿cuántos hombres han fallado? Bueno, más adelante vamos a leer, empezando por Pedro, que era esa roca firme. Hubo un momento que le falló al Señor, pero no se terminó porque Pedro solo era un medio, la roca, pero el que dirigía, el que es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Por eso se ha mantenido hasta hoy, a pesar de los defectos, las deficiencias de los que pertenecemos a esta iglesia. Y dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 21. Esto, la confesión de amor de Pedro después que Jesús había muerto y resucitado. Dice así, San Juan 20, San Juan capítulo 21, sería capítulo 21 del 15 al 17. San Juan 21, 15 al 17. Dice así: después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana, he leído esto antes de leer el momento en que Pedro falla, niega a Jesús, para que veamos que a pesar de las faltas, de las deficiencias que puede tener un obispo, un sacerdote, un servidor o un cristiano común, a pesar de eso, esta iglesia no ha desaparecido ni desaparecerá, porque Dios es Cristo que la sostiene con su Espíritu. Y es una promesa que Él hizo en el Evangelio que leímos de San Mateo 28:20: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Yo puedo equivocarme, puedo hacer escándalo, alguna gente puede estar en contra mía porque me equivoqué, pero yo solo soy un miembro. Pero la iglesia sigue, la iglesia no se equivoca, la iglesia en sí es todo. Y por eso da tristeza cuando algún sacerdote ha fallado. Recuerdo cuando el padre Alberto Gutiérrez, sacerdote en Estados Unidos, tuvo problemas y muchos decían unas barbaridades en contra de él. Yo digo, yo voy a responder de mi falta delante de Dios.
Si ese sacerdote o cualquier otro sacerdote que se equivocó, falló en algo grave, se arrepiente, Dios lo perdona. Y si no se arrepiente, es Dios quien le va a pedir cuentas a él. A mí no me va a pedir cuentas de las faltas de esa persona. Entonces es penoso cuando la gente, porque alguien se equivocó, dice: no, ahí en la Iglesia Católica hay pecadores. Sí, pero no te has fijado los millones de hombres y mujeres santas y santos que han entregado su vida por amor a Cristo. Solo ves una falta. Qué triste cuando no tenemos nosotros esa visión clara y amplia para ver toda la santidad en estos 2000 años. Niños, niñas que entregaron su vida por amor a Cristo. Eso muchos no lo ven. Solo ven alguna falla que cometió un sacerdote o un obispo o un predicador católico. Pero si vamos a los otros grupos que dicen que son los santos, los salvos, ay, hermano, si lo que pasa es que como ellos no son muy famosos, no salen ni en el diario ni en la televisión. Pero si salieran todos los que cometemos faltas por la tele, por la radio, solo de eso hablaran, no hablarían de los muertos que salen cada día. Entonces, entendamos que Pedro fue escogido para ser el príncipe de los apóstoles. Y eso no quiere decir que él no falló. Sí falló, porque lo negó. Pero después Jesús va donde él y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice: sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos, los más pequeños. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: ¿de verdad me amas, Pedro? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús insiste. Si yo hubiera sido Pedro, me imagino que desde antes me hubiera puesto triste y abochornado al recordar que había negado a ese Señor que delante de todos había constituido como piedra, como roca firme, como algo fuerte, pero falló. Pero Pedro, con humildad y con tristeza, le dice: Señor, tú sabes que te amo, pero tú sabes todo, yo no sé si voy a fallarte de nuevo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, Pedro, lo que yo quiero es que me ames. Y es lo que ha pasado en la iglesia durante toda la historia. Hombres que han amado a Dios, que algunos se han equivocado, es cierto, pero la mayoría han sido hombres que han entregado su vida. Si alguno quiere conocer un poquito más de esto que estoy diciendo, porque eso no está en la Biblia, lea en los tomos de estos pequeños libros de la vida de los santos. Es que uno se conmueve y uno reconoce la ruindad de uno en tan poco amor que hoy le tenemos a nuestro Dios. Esos hombres, esas mujeres santas entregaron todo su ser por amor a Dios, dando la vida, sirviendo a otros. Digo que Cristo constituyó a Pedro como el príncipe de los apóstoles, porque habían otros 11. Bueno, y del otro ya sabemos, Judas, que era el tesorero. Este no lo negó, sino que pensó hacer dinerito con Jesús, lo vendió en 30 monedas. Aquellos que dicen: no, allá en la iglesia católica allí no existe Dios. Entonces no existe desde el principio, porque Judas quiso venderlo, lo vendió, nomás que fue un mal negocio, terminó ahorcándose después, no se sintió feliz de lo que hizo. Pero esta iglesia ha continuado estos 2000 años. Solo quiero leerles lo que dice San Marcos 3, 13 y 14. Dice que Jesús, cuando decidió constituir esta iglesia, San Marcos 3, 13, 14 dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pedro es el encargado principal. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, Pedro, aunque me ha fallado, pero te autorizo siempre. La palabra de Dios no dice a la tercera vez que le preguntó y Pedro dudó, se puso triste: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, va a ver las llaves. No, Jesús lo autorizó siempre, no le quitó la autoridad, le dijo: te autorizo para que sigas pastoreando mi rebaño. Y por eso es que allá en Roma
está el representante de Cristo. Desde San Pedro hasta hoy van como 266 papas, hombres que han dirigido la iglesia con amor, con sencillez. Y el Papa actual, el Papa Francisco, es un hombre con una sencillez que todos pueden ver. Si alguien no ve la sencillez de ese servidor de Dios, es porque es ciego. Pero es un hombre que trata de hacer la voluntad de Dios, cumpliendo esta misión. Dios lo llamó para ese ministerio como llamó a Pedro. Pero están todos los obispos por todo el mundo también apacentando a este único rebaño que Dios quiere que apacienten y pastoreen. Y a ellos fue que los envió a predicar. A ellos fue que les dio autoridad en primer lugar. Otros se han autorizado solos hoy después. Y está bien, hermanos y hermanas, si usted habla del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la conversión, eso está bueno. Pero si usted empieza a hablar de cosas que engendran división, odio, rechazo de un grupo contra otro, eso ya no viene de Dios. Y es penoso decirlo, pero es cierto. De la iglesia que Cristo fundó, muchísimos bautizados se van porque no conocen esta iglesia que Cristo fundó. Los papás quizás hemos fallado en eso. Cuando venimos, traemos nuestros hijos, se los presentamos al Señor, a través del bautismo los integramos a este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia y nos comprometemos a educarlos en la fe. Pero muchos padres no hemos cumplido esa misión. Y por eso cuando los muchachos llegan a la adolescencia, empiezan otros a hacerle comentarios de mira qué tal grupo, miras qué bonito, qué galán nos sentimos allí. Entonces la gente dice, no, hay que ir donde uno se siente bien. Ay, hermano, si a eso vamos, pregúntele a los que les gusta tomar en la cantina, se sienten bien. Los que les gusta la droga, fumando droga, se sienten encantados. Que les gusta la prostitución, allá se siente a todo dar. No es si yo me siento bien, sino es la voluntad de Dios esto. ¿Esta división es lo que Dios quiere? Estoy seguro que no. Y decía, muchos católicos bautizados por ignorancia se han ido a diferentes grupos. Le ponen cada nombrecito bonito, atractivo. Pero lo triste es que lo que van sembrando en el fondo es odio en primer lugar en contra de la iglesia que Cristo fundó. Rechazo a la Virgen Santísima, la Madre del Señor. Y ahí estamos en problema. Porque yo no puedo ser amigo con alguien que digo que amo, que adoro y que me va a dar la salvación y odiar a su mamá, insultar a su mamá. No tiene sentido. Pero muchos, yo no sé cómo hacen para pensar que están bien así. Insisto, muchos se van por ignorancia. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Unos pocos regresan de las sectas, no por ignorancia, sino por convicción, que allá están equivocados, están en un grupo que no es la voluntad de Dios. Y entre ellos están varias gentes famosas. Hay un teólogo protestante que hoy es católico, se llama Scott Hank, y la esposa que se llama Kimberly Hank, son americanos. Dice que un día le entró curiosidad a él esto de la iglesia y que es solo una iglesia. Murió un sacerdote anciano y él compró un lote de libros que ese anciano sacerdote había dejado. Los compró todos, él no supo por qué y empezó a leerlos y a estudiar. Y dice que un día se encontró con el texto de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Ojalá la escuchen con atención, esta lectura. 1 Timoteo 3, 14, 15, dice así: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Scott Hahn leyó este texto y dijo, ¿cómo es esto? Si yo enseño que el fundamento, que la verdad esté en la Biblia. ¿Y cómo es esto que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad? Dice que un día estaba alistándose para irse a un culto
y le dijo a su esposa: oye, Kimberly, ¿dónde es que está la verdad? ¿Cuál es el fundamento de la verdad? La Biblia, le dijo su esposa. Y entonces le dijo por qué Timoteo 3:15 dice que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Porque son más de 40,000 las que hay ahora, que se denominan la iglesia que Cristo ha fundado y enviado a llevar la salvación. ¿Cuál de esas más de 40,000 es la iglesia, columna y fundamento de la verdad? Pues saquemos una cuentecita ahí desde hace 2000 años. ¿Cuál de todas esas iglesias existe desde hace 2000 años? Y al ser honestos, la única que existe es la iglesia católica. Insisto, católica, ¿por qué? Porque es la universal para toda la humanidad, sacramento universal de salvación. Y dice que allí empezó el proceso de ellos para volver a la iglesia. Empezaron a estudiar. Al principio se enojaba la esposa, esta Kimberly, dice, pero después fueron profundizando y regresaron a la iglesia. Son teólogos. Los que se van de la iglesia es por ignorancia, no son teólogos. Los que vuelven son pocos, y sin que nadie los vaya a conquistar, Dios los va conquistando, haciéndolos caer a la verdadera luz del evangelio, de la palabra de Dios. Ellos regresaron a la iglesia. Está este otro hombre que nació allí en una de estas sectas, los pentecostales, el hermano Fernando Casanova. Lleva, creo, como unos 10 años que ha regresado a la iglesia. También teólogo protestante, que rechazaba muchas cosas, porque él ahí nació, no era tan culpable. Pero a través del estudio, él dice que el catecismo, la Eucaristía y la Virgen María lo hicieron regresar a la iglesia. A mí me da risa cuando él dice: católico a la fuerza soy yo, porque yo no quisiera estar aquí. Yo allá donde estaba me iba mucho mejor económicamente hablando. Y es cierto, los que sirven en estos grupos les va bien. Yo no los envidio. Andan unas chuladas de carro del año, pero yo no los envidio legalmente. No es porque no los tengan, de verdad. Yo no envidio eso. Porque tampoco voy a envidiar el día que Dios los llame a dar cuenta de todos los engaños, los insultos, blasfemias que hicieron en contra de la única iglesia que Él fundó. Yo no los envidio ni los voy a envidiar ese día. Entonces tampoco envidio esos carros del año. Pero es triste. Muchos católicos, por no poner atención a la palabra, siguen siendo ignorantes en la palabra. Cualquiera viene a decirle 2 o 3 cosas mal explicadas y se van a cualquier secta. Tú le dices: no, hermano, mira, aquí bien se siente uno, aquí si uno está salvo. No, eso demuéstrelo cada día con su forma de vivir. Si esté esa salvación en su vida. Y si no, recordemos a Zaqueo. Dice que este hombre era ladrón, dice, ladrón, San Lucas 19. Pero cuando se encontró con Jesús, él tomó una decisión. Dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y de la otra mitad daré 4 veces más a los que les he quitado algo injustamente. Y entonces fue que Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando decidimos hacer el bien, entonces es cuando de verdad llega la salvación. Pero cuando solo con la boca digo yo que estoy salvo, que yo soy buen cristiano, que yo soy... ay, hermano, con la boca cualquiera está salvo. Zaqueo tomó una decisión de entregarse a Cristo, de entregar las cosas para el bien de los demás. Y qué triste, muchas y la mayoría de sectas dicen que nadie se salva por hacer bien, por hacer buenas obras. Ay, hermano, Zaqueo tuvo que desprenderse de todo para oír esa voz de Dios que le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta vida. Lo que nos lleva a la salvación, sí, la fe en Cristo, pero también vivir según el mandato de Cristo, que es amarnos los unos a los otros. Zaqueo empezó a sentir amor por los demás y entonces quiso hacerle el bien a los pobres. Quiso regresar 4 veces más a aquellos que eran enemigos de él, porque les había robado algo injustamente. Entonces llega la salvación, no solo con los labios, sino la forma de vivir, de decidirlo. Y hay otros hermanos, hay un salvadoreño que se llama Salvador Melara, también otro teólogo protestante. 20 años fue protestante, teólogo. Y al final cayó a la cuenta que esa no era la iglesia que había fundado Cristo.
Yo acepto, hay hermanos que llegan a una casa de católico, le saludan con respeto, le preguntan si persevera, le hablan del amor de Dios. Está bueno, eso ayuda. Lo animan a que ponga en práctica lo que le enseña el sacerdote o los hermanos en la iglesia católica. Está bueno, estamos bien. Pero si desde el momento que le dices, ay, usted persevera, sí soy católico. Ah, no, hermano, está perdido. Qué triste, hermano. Le estás tomando el lugar a Dios. Dios es el que va a juzgar. Dios es el que va a decidir al final dónde vas tú, dónde voy yo. Pero si hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos esperanza de que vamos a ir a gozar de la vida eterna. Entonces Timoteo 3:15 dice eso, que la iglesia es la columna, el baluarte, el fundamento de la verdad. No es la Biblia, no es la Biblia. La Biblia sí es parte de esa verdad, pero no es toda la verdad. Y es más, con esto les digo todo. Miren, algunos hermanos, cuando hablamos de la Biblia católica, la Biblia protestante, especialmente la Reina Valera, tiene 66 libros. La Biblia completa tiene 73 libros. Dice por ahí un hombre que era bolo, andaba vendiendo su Biblia en una bolencia y le dijo a alguien, no, le dije que esa Biblia no es completa. No, le dijo, es que los católicos que le han puesto esos otros 7 libros. Y andaba tomando el hombre, pero había sido cristiano un tiempo, según él. Y empezó aquel hombre a hablar mal y feo en contra del católico. Y bolo. Les digo todo con esto. La Iglesia Católica no le puso solo esos 7 libros. Si la Biblia existe, es gracias a esta iglesia que Cristo fundó. Después que Cristo se fue de esta tierra, los apóstoles empezaron a predicar de viva voz. No andaba Biblia, hermano, aquí dice Efesios tanto, aquí dice San Lucas tanto. No había una Biblia como hoy, no habían imprentas donde se imprimieran tantas páginas. Y fue la iglesia. Cuando empezaron a morir algunos de los apóstoles, dijeron, hay que anotar algo de lo que Jesucristo dijo y de los milagros que hizo. Y así fue que surgió San Mateo, empezó a escribir algunas de las enseñanzas de Cristo Jesús, algunos milagros. Luego San Marcos empezó también a detallar algo de lo que había visto y oído de Jesús en el tiempo que siguió. Y así San Lucas, San Juan escribieron algo. Jesús no escribió nada. Bueno, la única vez que escribió fue cuando le llevaron a aquella mujer que querían apedrear, pero escribió en el polvo, en la arena, eso no se conservó más. Pero lo que hay escrito, hermanos, si sos humilde, lo que está escrito, todo el Nuevo Testamento, es gracias a esta iglesia que Cristo fundó y que la mayoría de esos 40,000 grupos que se llaman iglesia no agradecen. Deberían agradecer, porque si no fuera por la iglesia católica no anduvieran diciendo, aquí la Biblia dice tal cosa. No tuvieran un libro con el cual ampararse para formar su grupo y comer bien. Yo estoy flaco, pero es que soy flaco, pero frijoles y arroz hay, aunque no me mantenga nadie, gente que yo le hablo de Dios, no es para eso ni por eso. Entonces deberían de ser más humildes y agradecer a Dios por esa iglesia que fundó, que ellos están en un grupo, bueno, es cosa de ellos, un día que les llegue la luz verdadera, como a ese Scott Hahn, a este Fernando Casanova, a este otro Salvador Melara, que es gente teóloga, pues, que estudiaron, se prepararon según, y aún así descubrieron que estaban equivocados. Y hace unos 3 años surgió otro señor, dice que en una asamblea, en un culto que había más de 3,000 personas, dijo que él se iba, de ahí regresaba a la iglesia católica. Entonces hay mucha gente que ha ido regresando, pero insisto, por convicción. El católico que se va por ignorancia, pero los pocos que vuelven, gracias a la misericordia de Dios, por convicción. Aún dicen, estoy aquí a la fuerza porque yo me gustaba más allá, pero sé que esta es la iglesia que Cristo fundó y quiero obedecer la verdad de Dios. Y eso dijo Scott Hahn, nos regresamos a la iglesia porque ahí es que está la columna y el fundamento de la verdad. Y si la Biblia existe, es gracias a esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, que escribió algo de lo que Cristo dijo y de los milagros que hizo. Vamos a continuar leyendo otros textos de la palabra de Dios en el libro del
Apocalipsis. Les decía que Cristo llamó a los que Él quiso, y entre ellos estaba Pedro y los demás apóstoles. Y miren al final, allá en el cielo, y era la lectura que salía el día de hoy, domingo primero, libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Escuchen bien lo que dice, Apocalipsis 21, 14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, hasta allá en el cielo, esa ciudad celestial, la Jerusalén celestial, dice que está sostenida en 12 columnas, en 12 bases, en 12 piedras, y esas 12 piedras llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque Cristo los instituyó para sostener todo, y no solo para esta tierra, para esta vida, sino para la eternidad. Y de verdad les digo, a mí me da tristeza cuando la mayoría de hermanos no se atreven ni a decir San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y si usted es humilde, mire su Biblia, Reina Valera, si algún hermano que no es católico está viendo y escuchando esta reflexión. En la Biblia, Reina Valera, dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero no queremos llamar con el nombre de santos a esos hombres que han dejado este legado, esta palabra escrita, que ellos lo hicieron oralmente, pero después escribieron algo para nuestro bien, para nuestra salvación. Así que no olvide, los 12 apóstoles están aún allá en la eternidad como sosteniendo esa ciudad santa. Los 12 nombres de los apóstoles están en esas 12 bases, columnas, piedras. Vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 23. Dice así. Desde el 22 vamos a leer. Efesios 1, 22. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, Dios Padre dice que sometió todo bajo los pies de Cristo y a Él lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. ¿De cuál iglesia, hermano? ¿De cuál iglesia? Cabeza suprema, no dice 40,000 cabezas supremas es Cristo, no. Lo constituyó Dios Padre a Jesucristo, cabeza suprema de la iglesia. Es una cabeza, no son 40,000. Y no digo esto para que se sienta mal usted que pertenece a un grupo aparte de la iglesia que Cristo fundó, sino para que reflexione y caiga en la cuenta que Cristo no quiere la división. Aún en su casa, si usted tiene 8 hijos, ¿le gusta a usted que estén peleando 4 contra 4 y 3 contra 3 y 2 en contra de los otros 3? No, como padre, como madre, usted quiere que esos hijos sean unidos, se lleven bien. Imagínese Dios Padre, que es santo 3 veces. ¿Cómo le va a gustar que estemos ahí peleando según por el mismo evangelio, por la misma salvación? No, Él quiere que nosotros vivamos como hermanos, que nos veamos con amor, con respeto. Y el mismo San Pablo, cuando escribe a los Efesios, pero el capítulo 5, versículo 23, 5:23 de los Efesios dice: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vuelve a repetir este texto bíblico, que como Cristo es cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. No hay otro, hermano. Cristo es cabeza de la única iglesia y Salvador de este cuerpo que es la iglesia, porque Él es la cabeza. Todos nosotros los bautizados que tratamos de hacer su voluntad somos la iglesia, el cuerpo, y esa cabeza es Cristo nuestro Salvador.
Hay otro texto bíblico, son muchos, pero vamos a ir finalizando. En otra ocasión continuamos, si Dios así lo permite. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas. ¿Y por qué regresamos aquí? Lo que les decía, que esta iglesia continúa a pesar de la falta de Pedro, de Pablo y de todos los que usted quiera mencionar que han fallado en algo, porque todos hemos fallado en algo. Si el que no ha fallado es el que se hace el ciego, que no es honesto consigo mismo. De ahí, hermano, con pensamientos, palabras, miradas, gestos, nos hemos equivocado. Y si creemos que somos perfectos, no nos llega la luz verdadera de Dios todavía. Dice San Lucas 22, 31. San Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí estamos volviendo a lo que les dije. Pedro le falló al Señor, pero Pedro se arrepintió, Pedro se enmendó, hizo un propósito en su vida, y por eso que hoy decimos: San Pedro. Yo puedo haberme equivocado, usted, pero si somos humildes como Pedro, reconocemos nuestra falta, Dios nos perdona y puede seguirnos utilizando para apacentar el rebaño, ya sea sus hijos, su familia, sus vecinos. Dios puede seguirnos utilizando, pero ser humilde. Pedro fue sacudido y en esa sacudida cayó, negó al Señor. Pero miren lo que dice el versículo 60-62, San Lucas 22, versículo 60-62. Dice: pasado como una hora, otro aseguraba: cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Y aquí está la clave, hermanos. Esta palabra nos anima a que si hemos fallado, aunque sea gravemente, hemos negado al Señor, después de decir que estamos dispuestos a dar la vida por Él, porque eso había dicho Pedro: Señor, aunque todos te nieguen, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, a morir contigo. Pero en el momento de la prueba, Pedro cayó, falló, lo negó. Pero lo importante es que Pedro, cuando llegó la mirada de Cristo a él, dice que se sintió que su corazón se desgarraba y salió a llorar amargamente. No importa la falta, como católico, la falta que hayamos cometido, para eso está un sacramento de la reconciliación. Pedro lloró amargamente, y por eso hoy es San Pedro. Y recuerda a los que están acusando a algún sacerdote, a algún servidor de la iglesia que Cristo fundó, pierden su tiempo. ¿Quién va a juzgar? Es Cristo, a usted y a esos que usted acusa o juzga o condena. Pedro falló, pero Jesús lo confirmó: apacienta mi rebaño. Y hoy es, insisto, San Pedro, porque llegó al final entregándose cada día más a Dios y no siguió negándolo, no siguió fallándole a su Señor y Salvador. Solo vamos a leer un par de textos más para finalizar esta reflexión. Y vamos a leer San Juan, capítulo 20, versículo 20 al 23. San Juan 20, 20 al 23. Dice: dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados.
y a quienes se lo retengan les quedan retenidos o sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mire, hermano y hermana, le dije que íbamos a reflexionar acerca de la iglesia que Cristo fundó, y lo hemos hecho, y luego la autoridad que le había dado a la iglesia. A mí me da mucho que pensar cuando hay hermanos que dicen, no, si aquí dice, háganse bautizar para remisión de pecado, al bautizarse sus pecados son perdonados. Y es cierto, si alguien no es bautizado y ya es una persona adulta y se bautiza y va con arrepentimiento, esa persona queda limpia totalmente. Si lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es cierto, sus pecados son borrados, recibe esa presencia de Dios, y eso está escrito. Pero esto que acabo de leer también está escrito, San Juan 20, del 20 al 23. Jesús les dice a los apóstoles, así como el Padre me envió a mí, yo que tengo autoridad en el cielo y en la tierra, les dice Jesús, los envío a ustedes, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les queden perdonados. Eso es palabra de Dios. No dice, yo no me confieso con hombres. Ay, hermano, es tu forma de pensar, de creer, pero esto es palabra de Dios. Igual que cuando habla del bautismo, el que cree y se bautice se salvará. Y hay muchas promesas y son reales. Esta también. Cristo le da autoridad a la iglesia, y por 2000 años la iglesia ha hecho uso de esta autoridad con amor, con moderación y con respeto a los demás, porque a nadie obligan a confesar sus pecados, pero aquel que se siente agobiado, cargado y agobiado, llega a este sacramento, viene en el sacerdote un representante de Cristo nomás, porque no es el sacerdote que perdona en sí, es por la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo he experimentado esa paz, ese perdón de Dios, cuando he ido a la confesión con verdadero arrepentimiento. Y uno siente que está listo para encontrarse con Dios, o sea, para morir, pues, e ir a darle cuenta a Dios. No siente miedo, se siente en paz, se siente limpio, perdonado, redimido. Pero muchos no creen esto. Pero la iglesia ha recibido esta autoridad desde hace 2000 años y lo ha ejercido aún hasta el día de ahora. Finalizamos con este texto bíblico. Si hay oportunidad, seguimos otro día, si no, pues que el Señor le ilumine lo que haga falta. Esto que voy a leer es bastante fuerte, bastante duro. Le pido que me disculpen, aunque no son palabras mías, son palabras que vamos a leer de la Sagrada Escritura, para aquellos que se han ido de la iglesia que Cristo fundó, han hecho sus propios grupos y enseñan su propia enseñanza a su modo. Dice Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Dice San Pablo a esos cristianos de esa comunidad de los Gálatas: me maravillo de que tan pronto hayan abandonado el evangelio de Cristo para abrazar otro evangelio. No que sea otro o que haya otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto de lo que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Palabra de Dios. Esta palabra parece tan dura que cualquiera diría, este lo anotó en la libreta de él y ha querido leerlo hoy para maltratarlo. No, hermano. Porque desde el principio han surgido gentes que enseñaban que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Rey de Reyes, sino solo Dios Padre Creador. De ahí Jesús no, decía, ese no es Dios. Hoy son diversas las doctrinas que cada quien inventa, y por eso tiene que reflexionar. Dice Pablo: aunque yo viniera a enseñarles de otro modo, sea maldito, me caiga la maldición. No quiero que esto te suceda a ti, hermano. Si estás enseñando cosas contrarias a la verdadera doctrina, arrepiéntete, cambia. Y si tú estás escuchando cosas
mal explicadas, hermano, acércate a un sacerdote, a alguien que de verdad ha sido autorizado por Dios para dar la verdadera enseñanza que viene desde Cristo, desde hace 2000 años. Que el Señor los bendiga, los guarde y les haga comprender con claridad cada día que Cristo solo fundó una iglesia. Alabado sea Jesucristo. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los
los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.